La naturaleza del alma. Lección 30. Volviéndose receptivo a la realización intuitiva. 1. La relación del aire con el aliento y el sonido esotérico. 2. Distinguiendo entre mago blanco y negro. 3. Relación de la tierra con la luz o la negrura primordial. 4. El origen del mal relacionada con la impresión previa de la tierra. 5. El impacto del aire sobre la tierra y el nacimiento de los opuestos, como el demonio y el Cristo. Las 4 frecuencias de la materia, a veces denominadas como el cuaternario inferior, tienen que ver con los 4 principios espirituales en los que la materia prima ha sido dividida, en lo que a la humanidad se refiere. Este es un tema algo difícil, dado que estamos trabajando con una materia que se ha originado a partir de los 3 principios mayores y es la materia prima solo del cuerpo físico de nuestro logos planetario. Estas son las frecuencias que constituyen la naturaleza física cósmica y la limitación de nuestro logos, y por la cual se relaciona en un sentido físico con su entorno cósmico. Condicionan su influencia en su propio mundo, en la medida que subyacen a la actividad irradiante que le es peculiar y que tiene sus efectos en sus relaciones solar y cósmicas. Para entender con mayor claridad este tema, considera de nuevo el hecho de que el espíritu y la materia no son sino las polaridades de una energía o fuerza. Espíritu, materia y conciencia cierran el triángulo causal de la manifestación. De esta primera trinidad nace un foco de conciencia que es logoica, en la medida en que es una síntesis por precipitación de los 3. Este foco es numéricamente un 4 en conciencia, dado que es la armonía de los 3 que ha sido precipitada en una frecuencia inferior de sí mismo. De este modo, mientras logos significa 1, también significa 4. Eso que se halla detrás de logos está sonando, en otras palabras, respirando. El sonido tiene que ver con el aliento, el primer movimiento armónico de los 3 mayores a la manifestación. De este modo, esa frecuencia de la materia que se define como sonido esotérico o el llamado elemento aire es numéricamente un 1 y un 4, el aliento viviente o palabra del Creador. La palabra o aliento contiene en sí mismo espíritu, materia y conciencia en una nueva frecuencia, que en su foco subjetivo es un 1 y en su manifestación exterior es un 4. De este modo, de los 3 proviene el cuaternario inferior de manifestación. Esta frecuencia de la materia prima es entonces un principio, creado del primer movimiento de la voluntad sobre la inteligencia. El primer movimiento de la voluntad se mueve desde el 1, quien crea como un foco, aliento, de los 3 mayores en una nueva síntesis de sonido, la palabra. La palabra o aliento, el sonido real de Dios que llamamos aire como frecuencia de la materia, está presente por igual en cualquier forma. De este modo, esta frecuencia de la materia es la primera a ser apropiada por el alma creadora cuando se dispone para construir una forma en la que el plan se manifieste.
Esta es la razón por la que al mago primero le concierne la ecuación de espíritu, materia y conciencia. Si ha de servir a la vida en la que vive, debe averiguar tal relación antes de que pueda llevarla a un foco apropiado. En otras palabras, hacer sonar la palabra. Debe entonces, mediante repetidas meditaciones, intentar entrar en la meditación de la vida una, hasta que pueda hacerlo a voluntad. Una vez que logra esta percepción, el plan se hace claro, así como su relación con ese plan. Cuando se identifica como una conciencia con el uno y los muchos, ve espíritu y materia en su relación a la conciencia una y puede, por tanto, llevar los tres a un nuevo foco apropiado para la manifestación del plan en tiempo y espacio. Mientras que es imposible dejar esto perfectamente claro al estudiante mediante cualquier combinación de palabras, esa claridad vendrá cuando se alcance la meditación descrita. Entonces, y sólo entonces, entenderá el estudiante la instrucción sobre la iluminación de los tres. Sin embargo, esta instrucción es preparatoria y ayuda al proceso de meditación. Por lo tanto, estúdiala bien y llévala a la meditación contemplativa. El primer movimiento de la voluntad sobre la inteligencia es la primera causa de la forma en ciernes, que es puesta en movimiento por el alma creadora. Es el movimiento logoico a la manifestación. Si la palabra, el sonido o el aliento es análogo al logos, aquello que es la frecuencia precipitada de los tres mayores en una armonía sintética, entonces el elemento aire, que es el primero en ser apropiado por el mago, debe ser construido de esta manera para transmitir el foco de conciencia de la forma en ciernes. Contenida dentro de cada forma está su propia conciencia causal creada, alma. Sea esta forma un hombre o una creada por el hombre. El alma creadora relaciona espíritu con materia mediante la nueva conciencia creada que va a manifestar una nueva forma. Esa conciencia debe, por tanto, pertenecer al plan y no a cualquier entidad separada. Esto es lo que diferencia al mago blanco del mago negro. La conciencia aprisionada en la forma creada por el mago negro procede de su propia identidad separada. Es creada por su deseo y ambición personal, mientras que el mago blanco crea desde el nivel del alma de la vida una, de acuerdo al plan de esa vida. Mediante el sonido esotérico, el movimiento del aliento espiritual a la conciencia de la forma en ciernes se le da nacimiento en la luz. El aire se conforma y se hace sonar como la palabra. Para proceder a un mayor desvelamiento de la verdad, mientras el elemento tierra se define esotéricamente como luz, en su esencia es negrura primordial. Esta oscuridad o nada primordial se convierte en luz, conciencia en la materia o elemento tierra, cuando el logos, la palabra resuena dentro de ella. Aquí tenemos la segunda recurrencia de la materia prima, un principio creado a partir del segundo movimiento de la voluntad sobre la inteligencia. El primer movimiento dio nacimiento a la conciencia como la palabra, un foco de causa. El segundo movimiento da origen a la conciencia en la forma que la separa, por así decirlo, de su creador.
La Tierra, entonces, se crea a partir de la nada, la oscuridad primordial que es el polo opuesto del logos, inteligencia inerte. Es creada por la acción de la conciencia sobre la nada, según esa conciencia es expirada en su esfera. Cuando la conciencia irradia, mediante el aire, dentro de la esfera de la nada, esa nada u oscuridad primordial se convierte en luz, y el elemento tierra nace. De este modo, queda la palabra aprisionada en un anillo de no pasar, su cuerpo de luz etérica. Una nota marginal puede añadirse aquí. Lo anterior presupone que el alma en su propio plano, para llevarse a sí misma a la forma, ha de respirarse a sí misma en el vacío. Se dio a sí misma a ese vacío, en donde incluso el Padre estaba perdido, y despertó para encontrarse a sí misma en su prisión. De esta manera se explica el misterio de la noche oscura del alma. Cuando ésta cruza de nuevo el vacío, esta vez en plena conciencia despierta para reunirse con el Padre. Llegamos ahora a un antiguo misterio que tiene que ver con el origen del mal en este planeta. Mientras que la oscuridad primordial es verdaderamente una nada, ha sido impresionada en un sistema solar previo con una naturaleza forma. Esta naturaleza forma duerme hasta que la luz, moviéndose en la oscuridad, la despierta a la actividad. De este modo, nace la oposición a la conciencia como ser divino. El así llamado mal nace junto al Cristo en la primera envoltura de luz creada. El morador del umbral reside en la envoltura causal y es por lo tanto la última oposición a ser confrontada por el candidato a la iniciación de la liberación. Aquí reside la mayor limitación física de nuestro logos. Su equipamiento kármico traído desde una encarnación anterior y la razón de que el nuestro no es un planeta sagrado. Esa luz, que es el elemento tierra, adopta un color dictado por una impresión previa de la sustancia, naciendo una naturaleza forma en oposición a la evolución de la conciencia. Es con esta oposición con la que el ángel trata según construye las formas diseñadas para llevar la conciencia del plan a la manifestación. ¿Cómo se relaciona todo esto con el trabajo mágico que el discípulo probacionista debe emprender para servir al plan? Las primeras implicaciones son aquellas que tienen que ver con las tremendas fuerzas de la creación misma, con las que está finalmente trabajando. Ha de apropiarse del mismo aliento del uno en que vive para crear. Él mismo debe funcionar como el uno, y como ese uno, expirar en la oscuridad primordial el alma, la conciencia, de la forma en ciernes, de tal modo que cree de la nada el elemento que le dé forma o primer cuerpo, luz o tierra, a esa alma. Hace esto con total conocimiento de que la armonía en este planeta se conoce a través del conflicto. Debe por tanto averiguar el conflicto que vendrá a la existencia con la nueva forma creada y con sabiduría contar con él. Esa nada primordial que debe apropiarse para crear el elemento tierra contiene dentro de sí misma una oposición durmiente, que surgirá como la conciencia de la materia prima planetaria,
para oponerse al mismo plan que intenta servir. Aún así, esa conciencia será parte del alma recién creada, casada con ella, según la luz despierta de manera irrevocable y la atrae a la existencia. ¿Por qué crear en absoluto?, se pregunta el probacionista. Debe emerger la percepción de que sólo de esta manera puede resolverse el karma planetario. Este aspecto del equipo logoico debe ser redimido antes de que nuestro planeta ocupe su lugar entre los planetas sagrados del sistema. La certeza del éxito reside en el nombre de Cristo. Solo en este nombre nos proponemos crear. Solo en este nombre es la síntesis verdadera posible. La palabra que se hace sonar en tiempo y espacio lo es en el nombre de Cristo. Recapitulemos el procedimiento hasta aquí desde una perspectiva algo diferente. El alma en profunda meditación se fusiona con el uno y contempla el plan ante sí. La iluminación de los tres revela la palabra. El alma en profunda meditación lleva a su corazón esa palabra y allí la hace sonar. El Creador y su creación son uno. La palabra resonante arroja una sombra en la noche más oscura. El alma con sentido amor del corazón emite la palabra a resonar dentro de la sombra, y la luz nace dentro de su esfera. Tres colores se fusionan y mezclan, y el fuego reclama la palabra. El Creador y su creación ya no son uno. Lo anterior está traducido de un antiguo trabajo de enseñanza, hace tiempo perdido para la humanidad. Su encuentro y su liberación indica la promesa de este nuevo ciclo. Se da aquí como pensamiento semilla para la meditación del alma que busca servir.